Seguimos en este Ecos del Parque TV especial y hablando con la gente de Uso Público y estamos con Bruno. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Bien? Hola, bien, sí. Bruno trabaja en la oficina de informes, bueno, una temporada intensa. Sí, fue una temporada fuerte, particularmente porque no vino la cantidad de gente que viene en general en toda la temporada, sino que se acumuló en los 2 meses de febrero y enero y no se estaba preparada la oficina para tanta cantidad de público. Claro, una cosa impresionante porque es esto, como que fue variando la dinámica de cómo uno viaja y recorre y bueno, se fue amontonando todo. ¿Y qué tenés para contarnos en relación de eso? ¿Qué información tenés para contarnos? Bueno, en general solo el año pasado y esta temporada se atendió a más de 17.000 personas. Bueno, esto es un montón. Un dato tremendo. Sí. Que es un montón y encima de ese 17.000, de las 17.000 personas, un 68% fue de Argentina solamente, que son casi 12.000 personas. El resto fueron extranjeros, en su mayoría de Europa y sorprendentemente un poco de países limítrofes. La mayoría fueron europeos en general. Y antes por ahí variaba, estaba más equilibrado, ¿no? Y por lo menos lo que se sabe de los años anteriores es que el máximo fue casi también unas 10.000 personas, por lo tanto casi se duplica el número de atenciones y además se sumó la atención tanto telefónica como redes sociales como correo, que sumó un importante número, casi siendo la mitad de la atención. Es un montón. Bueno, se tuvo que separar la calificación de datos, porque antes se hacía todo en una misma base de datos, por así decirlo, y se tuvo que separar solo una base de datos para registros de montaña, porque si hacíamos todo en un mismo iba a ser un papelón de números, entonces se hizo una planilla específica para consultas de montaña que no duplica la de preguntas generales, pero sigue siendo un número muy alto y se demuestra que el turismo de montaña aumentó mucho. Como que la gente llega acá y lo primero que dice, quiero ir a la montaña, ¿no? Y ahí también, cuando vos das información, te debes encontrar con de todo, digamos, porque gente que por ahí viaja del avión y quiere ir en hojotas a la montaña, sí. Y por eso es importante informarse porque es re complejo, ¿no? Sí, tenemos gente que consulta por senderos básicos como Cascada de los Duendes, que no es muy larga, y gente que ha hecho senderos de 10 días en la montaña y en un punto te asusta porque vos no sabés hasta qué punto la persona sabe. Entonces hay que informar todo y hay gente que es muy profesional y que viene igual y se informa, que está buenísimo. Mucho, y de hecho aumentaron mucho las consultas de tema de clima para ver los estados del sendero, y con el incendio en Arroyo Cretón mucha gente también se comunicó para saber el estado de los senderos en ese momento. O sea que la gente en estas dos instancias, cuando hablamos de las alertas meteorológicas que insistimos un montón, o en una emergencia ambiental como el incendio, la difusión llega y la gente se informa. Eso es un dato súper interesante. Sí, aumentan mucho las consultas en ese momento. De hecho, estamos a ya casi 2 meses, 3 meses del incendio y siguen llegando consultas de si sigue abierto 5 lagunas o no. Entonces es como curioso en ese sentido. ¿Qué otra cosa pudiste rescatar de este análisis que estuviste haciendo? Bueno, hubo cambios en las procedencias de los visitantes, tanto por cuestiones externas de Argentina, por ejemplo, los conflictos actuales, como cosas internas de Argentina. El turismo argentino siempre se mantuvo muy estable en el sentido que, bueno, la mayoría de las consultas son de gente de Buenos Aires o de Bariloche en sí, pero, por ejemplo, antes teníamos un rango muy alto de personas de Israel que venían a hacer consultas a la oficina y este año fue muy bajo. De hecho, no entró en el top 10 de personas, mientras que Francia aumentó un montón y ocupa casi todo el porcentual de Europa de consultas, y eso es un dato muy interesante. ¿Qué recomendaciones vos le darías ahora a las personas en esta época del año? Bueno, en esta época ya el clima empieza a ser muy inestable, no sabemos
cuándo va a empezar a nevar, cuándo no. El clima puede cambiar muy rápido, por lo tanto siempre estar atentos a lo que es la información de las redes de cierre de senderos o limitaciones de caminos. Y también el registro de trekking, muy importante, que ya que te avisa que el sendero está cerrado, estar atento a eso, porque bueno, puede pasar que hoy en día está precioso el clima y dentro de unas horas se larga a nevar con todo, que es algo que pasa en Bariloche constantemente. Y también disminuyen mucho el horario de la luz del día, sí. Se hace más cortito. Sí, hay sendas que, por ejemplo, la gente hace en el día, como el Frey, el mismo día saliendo temprano, que se puede llegar a hacer, son 10 horas de caminata que te da la luz solar, pero hoy en día está amaneciendo a las 9:30 de la mañana y está anocheciendo casi a las 7 y no da el tiempo para hacerlo el mismo día si no tenés un muy buen ritmo. Y eso es algo que la gente todavía como que le está costando entender, pero tampoco se va informando. Bueno, y vos, ¿dónde se puede venir a informar las personas? ¿De manera presencial o virtual? Bueno, nosotros tenemos la oficina de informes acá en la Intendencia, en San Martín 24, que estamos de forma presencial desde las 9 hasta las 2 de la tarde. Y después tenemos los medios telefónicos, que es el teléfono de la Intendencia, que eso sí estamos de 8 a 4. Y las redes sociales, correo, que el correo es de informes, que es informesnh@apn.gov.ar, que también se responden todas las consultas, aparte de las redes. Bruno, nosotros manejamos desde prensa las redes para brindar información, pero el que está contestando todo el tiempo es Bruno. Es un trabajo enorme realmente porque es muy importante. Hoy la gente por las redes se informa un montón. Pero los mensajes por redes, correo, como quedan ahí, ya una vez que se cierra la oficina a las 2 de la tarde, ahí se están contestando constantemente. Entonces es uno de los medios que más aumentó, por lo menos, de la gente, que encima puede consultar desde otra provincia. Claro, tal cual. Bueno, señor, ¿algo más para acotar en esta hermosa entrevista que hemos tenido? No, siempre que puedan informarse antes de ir al sendero, mucho mejor, porque es evitar un problema a futuro. Y nada, como las condiciones cambian constantemente, siempre hay que estar atento. Bueno, muchas gracias. No Viste que ya digo, las entrevistas son más relajadas, ¿no? Sí, son más relajadas. Bueno, seguimos en Ecos del Parque TV.